Mis padres me empezaron a cobrar por vivir en mi propia casa, para darle todo al hijo favorito. Así que desaparecí sin avisar, y 3 días después, estaban en pánico. Mi celular explotó con mensajes suplicantes. A los 21 años, recibí la noticia más absurda de mi vida. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico freelance, ganando bien para mi edad, y contribuía con los gastos familiares desde que cumplí 18. Mis padres acababan de decidir que ahora tenía que pagar renta por vivir en la casa donde había crecido. Todo comenzó cuando mi hermano menor, Daniel, de 18 años, decidió que quería estudiar en una universidad privada carísima. Por supuesto que sí, el niño de oro de la familia siempre conseguía lo que quería. Mientras yo había trabajado desde los 16 para pagar mis propias cosas, él nunca había movido un dedo, ni siquiera sabía lavar su propia ropa. La mañana de lunes, mis padres me pidieron que me sentara en la mesa del comedor. Mamá tenía esa cara seria que ponía cuando iba a decir algo importante. Papá tamborileaba los dedos sobre la mesa, evitando el contacto visual. Ya sabía que venía algo malo. Daniel está por entrar a la universidad, comenzó mamá. Sus mensualidades van a ser de $1,200, más gastos de materiales y transporte. Necesitamos hacer algunos ajustes en casa. Ajustes. Qué palabra tan elegante para lo que venía después. Papá se aclaró la garganta. Hemos pensado que es justo que contribuyas más con los gastos de la casa. Después de todo, ya tienes 21 años y ganas bien. Pero yo ya pago mi parte de la luz, internet y comida, protesté. Incluso compré el refrigerador nuevo hace 6 meses, cuando el viejo se dañó. Sí, pero ahora necesitamos que pagues renta, dijo mamá. $800 mensuales. Es un precio justo por tu habitación y el uso de la casa. Me quedé en shock. ¿Renta? ¿En mi propia casa? ¿En la casa donde había crecido? ¿Donde había ayudado a pintar las paredes? ¿Donde había cuidado el jardín todos los fines de semana? Mi habitación, que yo mismo había renovado con mi propio dinero, pintándola, comprando los muebles, instalando mejor iluminación. Mientras tanto, Daniel tenía la habitación más grande de la casa, con baño privado, televisor de 55 pulgadas que le regalaron en su cumpleaños 17, PlayStation 5, escritorio de madera maciza que costó una fortuna. Su habitación parecía una suite de hotel de 5 estrellas. La mía era modesta pero cómoda, todo pagado con mi esfuerzo. Bueno, necesito pensar en esto, dije, tratando de mantener la compostura. No hay mucho que pensar, hijo, respondió papá. Es una decisión que ya tomamos. Empieza el próximo mes. Esa noche no pude dormir. $800 mensuales, más de lo que pagaba mi amigo Carlos por un apartamento completo en el centro de la ciudad. Y eso sin contar que yo ya contribuía con otros gastos. Básicamente, me estaban cobrando $1,000 al mes por vivir en casa. Los días siguientes fueron reveladores. Escuché a mis padres hablando sobre las mensualidades de Daniel, sobre cómo iban a usar mi renta para cubrirlas. Mi dinero iba a ir directo a financiar los estudios del príncipe de la casa. Yo era, literalmente, el sponsor involuntario de mi hermano menor. La gota que derramó el vaso llegó el viernes. Llegué de una reunión con un cliente y vi un auto nuevo en la entrada. Un Honda Civic, rojo brillante, con todas las comodidades. Daniel estaba parado al lado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Es mío, me gritó emocionado. Papá y mamá me lo compraron para que pueda ir a la universidad cómodamente. Felicidades, murmuré entre dientes. Esa noche, mientras pagaba las facturas de mi tarjeta de crédito, hice cálculos. Entre la renta nueva, mi contribución anterior y mis gastos personales, me quedaría con apenas $300 al mes para ahorros. Mientras tanto, Daniel estrenaría auto y universidad privada, todo financiado indirectamente por mí. El favoritismo no era nuevo en mi familia. Desde pequeños, Daniel siempre fue el consentido. Cuando rompía algo, yo tenía la culpa por no cuidarlo. Cuando sacaba malas notas, necesitaba más apoyo y comprensión. Cuando yo sacaba buenas notas, era mi obligación. Daniel recibía regalos costosos en su cumpleaños, yo recibía $50 para que comprara algo que necesitara. Recordé cuando cumplí 16 y pedí ayuda para comprar una bicicleta usada que costaba $200. Mis padres me dijeron que trabajara y me la comprara yo mismo. 3 meses después, Daniel de 13 años recibió una bicicleta nueva de $500 porque la quería. Cuando necesité lentes y tuvimos que comprar los más baratos, 2 años después, Daniel quiso lentes de contacto de color azul puramente estéticos y se los compraron sin preguntarse el precio. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento donde quedaba claro quién era el favorito y quién era el que tenía que arreglársela solo. Pero esto era diferente. Esto no era solo favoritismo. Esto era explotación económica directa. Me estaban usando como fuente de financiamiento para los caprichos del niño dorado. El domingo en la cena, Daniel habló sin parar sobre sus planes universitarios, sobre las fraternidades a las que quería unirse, sobre los viajes que haría con sus nuevos compañeros. Mis padres lo escuchaban embobados, como si estuvieran narrando los planes para curar el cáncer. Oye, me preguntó Daniel de repente, ¿podrías enseñarme a usar Photoshop? Creo que voy a necesitarlo para algunas materias. Claro, respondí automáticamente. Después de todo, el inquilino siempre debe ser servicial con los dueños de casa. Esa noche tomé una decisión. Si querían tratarme como un extraño que paga renta, perfecto, les daría exactamente eso. Pero primero,
iba a darles una lección sobre el verdadero valor de tener a alguien que realmente contribuye a la familia. Abrí mi laptop y comencé a buscar apartamentos. Algo pequeño, modesto, pero mío. Un hogar donde nadie me cobraría por el privilegio de existir. Un hogar donde yo fuera el dueño de mi propio espacio y mi propia dignidad. Mientras navegaba por los anuncios clasificados, una sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Decidí darles exactamente lo que querían, un inquilino menos. Y 3 días después, iban a entender perfectamente lo que habían perdido. El miércoles por la mañana, salí de casa como cualquier día normal. Buenos días, le dije a mamá mientras tomaba mi café. Tengo una reunión con un cliente importante hoy. Volveré tarde. Mentira. Mi reunión era con los de la mudanza. Había encontrado un apartamento pequeño pero decente a 15 minutos del centro. Un estudio de 40 metros cuadrados con cocina integrada y baño completo. Costaba $600 mensuales, 200 menos de lo que mis padres querían cobrarme por mi habitación. La ironía era deliciosa. Los de la mudanza llegaron a las 10 de la mañana, justo cuando mis padres habían salido a hacer compras y Daniel estaba en el gimnasio. Timing perfecto. En 2 horas, habían sacado todas mis cosas, mi escritorio, mi computadora, mi ropa, mis libros, mi pequeño refrigerador, incluso las plantas que tenía en la ventana. La habitación quedó completamente vacía. Dejé las llaves de la casa en la mesa del comedor, junto con una nota simple: decidí mudarme. Gracias por todo. No había drama, no había reproches, solo hechos. Después de todo, ¿era lo que querían? No. Un inquilino menos. Bloqueé temporalmente los números de mis padres en mi teléfono. Necesitaba al menos un día de paz para instalarme en mi nuevo lugar. Mi apartamento era pequeño, pero era mío. Cada centímetro cuadrado me pertenecía sin condiciones, sin amenazas de desalojo, sin pagos injustos a padres manipuladores. Esa tarde, mientras organizaba mis cosas, mi teléfono sonó varias veces. Números que no reconocía. Probablemente mamá tratando de llamarme desde otros teléfonos. Los ignoré todos. Tenía trabajo que hacer, un nuevo hogar que organizar, una vida independiente que construir. El jueves por la mañana, desbloqueé mi teléfono por curiosidad. 3 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz. Mamá sonaba ligeramente preocupada en el primero. Mi amor, ¿dónde estás? No llegaste anoche. Llámame, por favor. Para las 6 de la tarde del jueves, el tono había cambiado. 10 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz. Papá también había comenzado a llamar. El último mensaje de mamá ya no sonaba preocupado, sonaba asustado. Hijo, por favor, responde. Estamos muy preocupados. Vimos que tu habitación está vacía. Llámanos inmediatamente. Decidí mantener el silencio un día más. Después de todo, había vivido 21 años sintiéndome invisible en esa casa. Era hora de que experimentaran lo que se sentía realmente no tener noticias mías. El viernes por la mañana, mi teléfono prácticamente explotó. 15 llamadas perdidas solo entre las 6 y las 8 de la mañana. Los mensajes de voz se habían vuelto desesperados. Incluso Daniel había comenzado a llamar, algo que no hacía nunca a menos que necesitara ayuda con la computadora o que le arreglara algo. El mensaje que me llamó más la atención fue uno de mamá, a las 7 de la mañana. No sabemos si te pasó algo. Tu papá quiere llamar a la policía. Por favor, responde. Solo queremos saber que estás bien. ¿La policía? Eso sí que era interesante. Mis padres, que hacía menos de una semana me habían informado fríamente que me convertirían en su inquilino personal, ahora estaban considerando llamar a las autoridades porque su fuente de ingresos había desaparecido. A las 11 de la mañana, recibí una llamada de mi tía Carmen, hermana de mamá. Obviamente, ya habían comenzado a involucrar a la familia extendida. Mi hijo, ¿dónde estás?, preguntó sin siquiera saludar. Tu mamá está histérica. Dice que desapareciste sin decir nada. Estoy bien, tía. Solo me mudé. ¿Te mudaste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mis padres decidieron cobrarme renta para financiar la universidad de Daniel. Decidí que era mejor buscar mi propio lugar. Hubo un silencio largo. Ay, mi hijo. Tu mamá no me había contado esa parte. Por la tarde, los mensajes se habían vuelto casi cómicos en su desesperación. Daniel me había enviado un texto. Hermano, mamá está llorando. Papá está furioso, pero también preocupado. ¿Dónde te metiste? La evolución era fascinante. El miércoles por la noche, probablemente celebraron tener la casa para ellos. El jueves por la mañana, comenzaron a preguntarse dónde estaba. El jueves por la noche, se dieron cuenta de que mi habitación estaba vacía, y el viernes ya estaban en pánico completo. Lo que más me divirtió fue imaginarme las conversaciones que debían estar teniendo. Seguramente ahora se estaban culpando mutuamente. Papá probablemente le echaba la culpa a mamá por ser muy dura conmigo. Mamá probablemente culpaba a papá por la idea de la renta. Y Daniel, bueno, Daniel probablemente comenzaba a darse cuenta de que iba a tener que empezar a hacer cosas por sí mismo, porque, claro, yo era quien arreglaba la computadora cuando se trababa, quien solucionaba problemas técnicos, quien ayudaba con tareas complicadas, quien alcanzaba cosas de lugares altos, quien cargaba las compras pesadas del supermercado. Yo era el que sabía las contraseñas del Wi-Fi, el que sabía cómo funcionaba el sistema de cable, el que sabía arreglar el problema cuando la lavadora hacía ruidos raros. Durante años había sido el hermano útil, el hijo responsable, el que solucionaba problemas sin que me lo pidieran. Y ellos lo habían dado por sentado,
hasta el punto de convertirme en su fuente personal de financiamiento. El viernes por la noche, mientras cenaba tranquilamente en mi nuevo apartamento, mi teléfono sonó una vez más. Diga. Esta vez era un número que no conocía. Respondí por curiosidad. Diga. Habla con el hijo de María González, preguntó una voz desconocida. ¿Quién pregunta? Soy vecina de sus papás. Su mamá me dio su número. Está muy preocupada. ¿Usted está bien? Sí, estoy perfectamente bien, señora. Solo me mudé. Ay, qué susto les dio, mi hijo. Su mamá pensó que le había pasado algo terrible. Después de colgar, no pude evitar sonreír. Habían involucrado hasta a los vecinos en su búsqueda desesperada. El hijo que habían tratado como fuente de ingresos, ahora era el centro de una crisis familiar completa. Era hora de la verdad. El sábado por la mañana iba a desbloquear completamente mi teléfono y ver exactamente qué tan desesperados estaban. Tenía la sensación de que iba a ser muy interesante, pero primero iba a disfrutar mi primera noche completa de sueño en mi propio hogar, libre de la tensión familiar, libre de expectativas injustas, libre de sentirme como un extraño en la casa donde había crecido. La venganza más dulce es simplemente desaparecer cuando alguien te da por sentado. El sábado por la mañana, desbloqueé mi teléfono completamente. 47 llamadas perdidas, 23 mensajes de voz, 15 mensajes de texto. Pero no era solo desesperación lo que encontré, era pánico puro. El primer mensaje del viernes por la noche me hizo sonreír. Mamá llorando, tu papá está revisando las cuentas bancarias. Papá, sin tu dinero, no podemos pagar la mensualidad de Daniel este mes. ¿Qué vamos a hacer? Ahí estaba, la confesión que necesitaba escuchar. Seguí escuchando. Papá, claramente alterado, llamé al banco para un préstamo, nos rechazaron. Tu hermano va a tener que salirse de la universidad si no apareces. Daniel, por primera vez sonando asustado, hermano, papá me gritó que esto es mi culpa. Dice que voy a tener que conseguir trabajo. No sé hacer nada. Ayúdame, por favor. Y el mensaje que me hizo reír a carcajadas, mamá, histérica, el refrigerador se dañó y no sabemos cómo arreglarlo. La computadora tiene virus. El Wi-Fi no funciona. Tu papá intentó arreglar el cable y ahora no tenemos televisión. Necesitamos que vuelvas. En menos de una semana, se habían dado cuenta de que yo no era solo un inquilino. Era el que mantenía funcionando toda la casa. Decidí llamarlos. Papá respondió inmediatamente. ¿Dónde diablos estás? Gritó. Tu madre tuvo que tomar pastillas para dormir. Estamos en crisis total por tu culpa. ¿Por mi culpa? Interesante perspectiva. Estoy en mi apartamento, viviendo mi mejor vida. Deja de hacer teatro y vuelve a casa. Tenemos que hablar. No. Si quieren hablar, pueden venir aquí, pero les advierto que no voy a escuchar chantajes emocionales. Llegaron en 20 minutos, los tres. Cuando abrí la puerta, sus caras lo dijeron todo. Mi apartamento se veía increíble, comparado con el caos que probablemente era su casa en ese momento. Esto se ve muy bien, murmuró Daniel, claramente impresionado. $600 mensuales, respondí. 200 menos de lo que ustedes querían robarme. No te estábamos robando, protestó papá. Era una contribución justa. Saqué mi laptop y abrí una hoja de cálculo que había preparado. Veamos qué tan justa era. En los últimos 3 años, yo pagué el refrigerador nuevo, $1,200, la reparación del techo, $800, el internet de alta velocidad que Daniel necesitaba para sus juegos, $120 mensuales, mi parte proporcional de luz, agua, gas, comida. En total, casi $500 mensuales que yo ya aportaba, y ustedes querían 800 más. Mamá se veía incómoda. Esas cuentas nunca las habíamos sumado así, pero esperen, sigue. Daniel, tu universidad cuesta 1,200 mensuales, tu auto, 400 mensuales de financiamiento, tu seguro, 150, tu gasolina, 200, tu ropa, comida extra, salidas con amigos, otros 300. En total, Daniel les cuesta $2,250 mensuales, y querían que yo financiara más de un tercio de esos gastos con mi renta forzada. El silencio era ensordecedor. Pero la parte más divertida es lo que descubrí esta semana, continué. Llamé a su banco. Como tengo las cuentas conjuntas de emergencia de cuando era menor, pude revisar sus finanzas. ¿Saben cuánto tienen ahorrado? Menos de $1,000. ¿Saben cuánto deben en tarjetas de crédito? Casi $8,000. Ya estaban endeudados hasta el cuello antes de que yo me fuera. Papá se puso rojo. No tenías derecho a revisar esas cuentas. Tenía todo el derecho. Mi nombre sigue ahí y nunca me sacaron. ¿Quieren que les diga la mejor parte? Sin mi contribución, van a estar en números rojos en menos de 2 meses. Mamá comenzó a llorar. No sabíamos que estábamos tan mal económicamente. Claro que lo sabían. Por eso decidieron convertirme en su vaca lechera personal. Daniel finalmente habló. ¿Qué quieres que hagamos? Oh, no quiero que hagan nada. Esto ya no es mi problema. Ustedes decidieron que yo era prescindible, ahora pueden vivir con esa decisión. Sí, pero somos familia, suplicó mamá. Una familia que me trataba como a un cajero automático. ¿Saben qué más descubrí? Hablé con tía Carmen. Ella me contó que ustedes le dijeron que yo me había vuelto rebelde e irresponsable, que por eso me estaban cobrando renta. Le mintieron para que no supiera la verdad. Las caras de pánico fueron deliciosas. También hablé con los vecinos. Les dijeron que yo había tenido problemas con drogas y que por eso había desaparecido. Más mentiras para cubrir su vergüenza.
No dijimos eso exactamente, protestó papá débilmente. No grabé la conversación con doña Mercedes de enfrente. ¿Quieren que la reproduzca? El color se les fue de la cara completamente. Aquí está mi propuesta final, dije para terminar. Yo voy a seguir viviendo mi vida próspera e independiente. Ustedes van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Daniel va a tener que conseguir trabajo, transferirse a una universidad pública o abandonar los estudios. Ustedes van a tener que vender el auto de Daniel para pagar deudas. Eso es muy cruel, lloró mamá. Se fueron devastados. Papá intentó un último chantaje: si tu hermano abandona la universidad, será tu culpa. No, respondí, será consecuencia de sus malas decisiones financieras y su pésima planificación familiar. 3 semanas después, recibí una llamada de tía Carmen. Me contó que Daniel había tenido que conseguir trabajo en un supermercado, que habían puesto el auto en venta, que papá estaba trabajando turnos extra como Uber en las noches, que mamá había tenido que conseguir trabajo de medio tiempo por primera vez en 10 años. También me contó que los vecinos se habían enterado de la verdad cuando vieron a Daniel trabajando y preguntaron por qué. La historia real salió a la luz. Mis padres se habían vuelto el chisme del vecindario, la pareja que echó a su hijo responsable para mantener al vago. Un año después, mi negocio prospera. Tengo 3 empleados. Me compré un auto mejor que el que le habían regalado a Daniel. Mi apartamento es ahora un loft precioso en el centro. Daniel abandonó la universidad y trabaja a tiempo completo en retail. Mis padres siguen endeudados y estresados. Su matrimonio está tenso por la presión financiera. A veces, mamá me llama llorando, pidiendo que vuelva, que los perdone, que los ayude económicamente. Le respondo que ya tienen un hijo, que se las arreglen con él. La mejor venganza no es la ira, es prosperar espectacularmente mientras quienes te subestimaron se ahogan en las consecuencias de haberte perdido. Es convertirte en exactamente lo que nunca creyeron que podría ser, completamente independiente de ellos. Y cada noche duermo como un bebé, sabiendo que nunca más nadie me va a cobrar por el privilegio de existir. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras menos valioso de lo que realmente eres. A veces, las personas nos dan por sentado porque siempre estamos ahí, siempre ayudamos, siempre contribuimos sin quejarnos. Pero hay una línea entre ser generoso y ser explotado. Cuando alguien cruza esa línea, cuando te tratan como un medio para conseguir sus objetivos en lugar de valorarte como persona, es momento de demostrar tu verdadero valor alejándote.